Hermanos, les decía pues que vamos a ver hoy el tema de la Cena del Señor. Y quisiera comenzar, hermanos, con una definición que hace el hermano John Piper de qué es una iglesia local. Dice el hermano Piper que una iglesia local, como nosotros ahorita aquí, dice, es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen de manera regular para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados con la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Quiero repetir esta definición. Vamos a poner atención a la definición. Una iglesia local, como nosotros ahora aquí, es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen de manera regular para adorar a Dios por medio de Jesucristo, para ser exhortados con la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Y hermanos, dentro de esa definición, de esos tantos elementos que hay allí, hoy vamos a abordar precisamente el celebrar, el observar la ordenanza que el Señor nos ha dado y nos ha dejado, que tiene que ver con la cena del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué es una ordenanza? Bueno, una ordenanza, la palabra ordenanza se deriva de la palabra latina que quiere decir lo que fue ordenado o mandado. Alguien ha dicho que las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, son señales visibles de la gracia invisible de Dios en nuestras vidas. Esto quiere decir, hermanos, que son símbolos externos de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero si nosotros no las llevamos a cabo de la manera que está establecida por el Señor en su palabra, entonces estas ordenanzas pueden llegar a ser meras tradiciones de hombre. Podemos llegar a perder de vista el verdadero valor que tienen estas ordenanzas. Y cuando nos descarriamos, nos apartamos del modo bíblico, el resultado, o sea, del modo bíblico de llevar a cabo estas ordenanzas, el resultado pues va a ser confusión. De hecho, así es hoy en muchos lugares. El primer domingo de cada mes, hermanos, nos reunimos para participar de la cena del Señor. Pero es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros tenga una conciencia clara de lo que significa la cena del Señor y de las demandas que el Señor nos hace a cada uno cuando nosotros participamos de su cena. Nosotros participamos de la cena del Señor, lo hacemos el primer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo hacen cada primer día de la semana, hay iglesias que lo hacen cada 3 meses, hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, hay iglesias que lo hacen cada año. No hay una prescripción del Señor al respecto de la frecuencia con la que debe ser observada, pero lo que es claro es que debemos observarla continuamente y debemos hacerlo. Un ministro, no conozco su nombre, pero dijo, la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina, pero, hermanos, ¿será que lo que vamos a celebrar al rato, la cena del Señor, será acaso una rutina? ¿Habremos caído en una rutina, hoy toca la cena del Señor y pues vamos a celebrarla? Hermanos, lo hacemos entonces porque pues hoy toca celebrarla y pues ya ni modo. Pero no nos preparamos, no estamos conscientes de lo que vamos a hacer. Hay un peligro, hermanos, porque nosotros podemos caer en el error de los corintios, de los hermanos, en la iglesia en Corinto en ese tiempo,
de pensar que la cena del Señor es algo rutinario, mecánico, frío, sin significado. Y no darle, hermanos, la importancia que Dios le da. En el tiempo de la iglesia en Corinto, hermanos, y en este capítulo 11 en particular, Pablo hace referencia a una comida llamada ágape, que se hacía, era una comunión fraternal que se celebraba con una comida entre los hermanos, y al terminar esta comunión fraternal, esta comida, este convivir, se celebraba la cena del Señor. Y a ese convite, ¿no?, a esa celebración, a esa comida le llamaban ágape. Esa era una cena fraternal. Pues había ahí comida, había bebida. Aunque no vamos a ver estos versículos, eso está del capítulo 11, versículo 17 al 22. No vamos a abordar eso en detalle. Pero quiero decirles solamente que ahí el apóstol Pablo reprende a la iglesia, reprende a los corintios, porque los miembros adinerados, los miembros solventes de la iglesia en Corinto, llegaban antes a la reunión, al ágape, ¿no? Llegaban antes con el propósito, hermanos, de evitar compartir con los miembros que eran pobres en la congregación. La comida se acababa, unos no alcanzaban, y resulta que cuando algunos llegaban, otros ya hasta estaban embriagados. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Había distinciones sociales tan marcadas, y esto era muy común en el mundo grecorromano de ese entonces. La iglesia en Corinto estaba, hermanos, convirtiendo un tiempo destinado a la unidad en un tiempo de discriminación. Estaban menospreciando a sus hermanos. Eso es lo que vamos a ver allí, del versículo 17 al 22, aunque no los vamos a abordar, pero cuando nosotros lo leamos, ese es el contexto. Ahora, alguien ha dicho que de la rutina al rito, pues hay un paso, un cortito paso, ¿no? Escribe otro autor: Israel convirtió todo el rico tesoro de la adoración y la alabanza en un rito. La rutina mató la frescura de la enseñanza y la presencia de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado si nosotros venimos así. Como iglesia, hermanos, nosotros podríamos convertir algo sagrado, ¿no?, en un rito. Por ejemplo, podríamos convertir la reunión de oración en algo que no tiene importancia. Puedo ir, pero no tiene importancia. O podríamos cantar por cantar. Algunos incluso piensan que si no hay música no podemos alabar, o que si no hay cierto tipo de música no podemos adorar. Hermanos, la adoración no la produce la música, no la produce un ambiente con luces o vapor. La adoración es el resultado del conocimiento de quién es nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Debemos nosotros, hermanos, pensar en lo que pasa, en lo que estamos cantando, en la letra que se está proyectando. Nosotros debemos comprender lo que estamos cantando, cantar con el entendimiento. Y hay también, hermanos, entonces un riesgo en convertir la cena del Señor en un peligro. Dice otro autor: no hay intimidad más sublime ni experiencia más profunda que la de compartir con el Señor el significado del Calvario y la cruz en relación con su cuerpo y su sangre preciosa. Eso es solo para los suyos. Observa esto. Esta comunión íntima, dice el Señor, es solo para los suyos. Solo para los que han sido redimidos con la sangre de Cristo, solo para nosotros que hemos sido redimidos por el Señor. Si la Santa Cena, dice otro autor, se convierte en un rito, las fuentes de la bendición de la presencia de Cristo en la iglesia comienzan a secarse. El hermano Eduardo Saladín menciona esto que me llamó tanto la atención. Dice:
la Santa Cena no es un rito, dice, es un reto. Es un reto a la santidad personal, es un reto al examen propio, a la luz de la obediencia de la palabra, es un reto a la unidad de la iglesia, es un reto a esperar la venida del Señor. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, bueno, ¿qué significa la cena del Señor? ¿Cuál es el significado de la cena del Señor? Ese es el primer punto de nuestro bosquejo. A lo mejor, hermanos, creemos que conocemos. O a lo mejor conocemos que lo que sí es la cena del Señor, pero no sabemos, hermanos, cómo prepararnos antes, durante y después de la cena del Señor. Si yo te preguntara, ¿tú ya vienes preparado? A lo mejor dirías, caray, no lo había pensado. Bueno, vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo. Así que vamos al versículo 23 y 24 de 1 de Corintios 11, y hermanos, voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Pablo y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo primero, hermanos, que tenemos que ver es que Pablo no estuvo en el aposento alto con los 12, ¿o sí? Y el Señor Jesucristo mismo le transmitió a Pablo lo que él tenía que transmitirle a la iglesia. Y esto es algo, hermanos, que nos debe llamar la atención. Porque si Pablo no estuvo presente en el aposento, esto es algo que el Señor quiere que tengamos muy presente. Pablo lo recibió directamente de Cristo para que nos fuera comunicado directamente a nosotros. Hermanos, nosotros comemos el pan en memoria de su cuerpo que iba a ser partido, su cuerpo donde Él iba a llevar nuestros pecados en la cruz. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice las siguientes palabras, 1 de Pedro 2, 24. Él mismo, es decir, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él llevó, hermanos amados, nuestros pecados en la cruz para que nosotros estemos aquí y tengamos perdón, y tengamos salvación, y tengamos vida eterna. El Señor llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros tengamos la segura esperanza de estar con Cristo para siempre. Hermanos, el fruto de la vid representa su sangre para remisión de los pecados. Vamos al versículo 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hermanos, en estos versículos, el Señor, por medio del apóstol, ha puesto delante de nosotros el Evangelio. Su vida perfecta, su muerte en la cruz en sustitución de los pecadores. Y Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2, no lo busquen, él dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, le está diciendo a los corintios, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No quería yo saber nada más. Lo único que yo quería comunicarles, corintios, cuando les fui a visitar y les conocí y les prediqué, era presentarles a Jesucristo crucificado y resucitado. Cuando nosotros, hermanos, tenemos los elementos en la mano,
el pan y el fruto de la vid, nosotros estamos, en un sentido, hermanos, mirando a Cristo y a este crucificado. Estos son símbolos de la cruz de Cristo. Dice el teólogo William Hendrickson: los que participan de la cena del Señor tienen que tomarlo a Él como su Señor en sus vidas, rendirse a Él y vivir para Él. En ella tenemos un relato de las finalidades de esta ordenanza. Tiene que hacerse en memoria de Cristo para mantener fresca nuestras mentes su muerte, para mantener fresca en nuestras mentes su muerte por nosotros. Y también para recordar a Cristo que intercede por nosotros a la diestra de Dios en virtud de su muerte. No es tan solo en memoria de Cristo, de lo que Él hizo y sufrió, sino también para celebrar su gracia en nuestra redención. Para celebrar, hermanos, su gracia en nuestra redención. Hermanos, la muerte del Señor es nuestra vida. Él es la fuente de todo consuelo y esperanza. Cuando celebramos la cena del Señor, mostramos su muerte y la reclamamos, hermanos, en un sentido como nuestro sacrificio, porque Él tomó nuestro lugar. Y dijo el apóstol Pablo, muchas gracias, hermano, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el rescate aceptado a favor nuestro. Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ese es el significado de la cena del Señor. Pero ahora, hermanos, ¿cuáles son las demandas de la cena del Señor? ¿Cuáles son las demandas para participar? ¿Cómo se hace? Algunos en algunas iglesias inclinan la cabeza, ¿no? Y algunos niños, al ver que cuando los hermanos tomaban el pan, inclinaban la cabeza, le llamaban el pan del sueño, ¿no? Algunos hermanos tal vez buscan un pasaje en las Escrituras y meditan en lo que hizo Cristo por ellos. Otros escuchan con atención lo que se está diciendo, buscando concentrarse en entender las palabras que está escuchando. Pero hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros antes de participar de la cena del Señor? Y esto lo vamos a hacer al rato, en unos minutos. ¿Qué debemos hacer antes? Vamos al versículo 28 de 1 Corintios 11. Dice la palabra: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de participar de la cena del Señor? Examínate, pruébate, hazte un autoexamen como creyente. Hazte un autoexamen sincero. Mira tu condición espiritual. ¿Cuáles han sido tus actitudes hacia el Señor y su palabra en esta semana o en este mes que ha pasado? ¿Cómo ha estado tu comunión con el Señor? ¿Cómo ha estado tu relación y tu comunión con tu familia en tu hogar? ¿Y cómo ha estado tu comunión con la familia de la fe? ¿Cómo es tu actitud hacia la cena del Señor? ¿Tienes conciencia de que vas a hacer memoria de aquel a quien tú profesas y dices es mi Señor y mi Salvador? Participar, hermanos, de la cena del Señor requiere una relación correcta con Dios y con los hombres. De manera, hermanos, que podamos participar con una limpia conciencia. Tenemos que mirar honestamente qué hay dentro de nuestros corazones. Tenemos que mirar cómo hemos andado
a la luz de lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué cosas has amado más que a Cristo? ¿A ti mismo? ¿Placeres? ¿Hay algún ídolo en tu corazón? ¿Son tus propios hijos? ¿Es tu comodidad? ¿Es tu trabajo? ¿Es el deporte? ¿Es el gimnasio? El resultado, hermanos, de este autoexamen es siempre positivo. Porque reconocer delante del Señor nuestras flaquezas, nuestros pecados, al mirar cómo hemos procedido con Él, entonces nos compungimos, nos entristecemos, nos hace sentir viles. Hay muchos hermanos que dicen, es que yo no voy a participar de la cena del Señor porque es que no soy digno. Hermanos, ¿quién de nosotros es digno de recibir alguna misericordia de Dios? ¿Quién de nosotros puede ganar el favor de Dios por su propio esfuerzo, con sus propias obras? Es por gracia. Es por gracia que Él nos ha dado su perdón. Es por gracia que Él nos ha hecho sus hijos. Y cuando hijos, esa relación es inquebrantable. Pero cuando un hijo te desobedece, ¿no? Le impusiste los límites, quedaron muy claros, y entonces Él los transgrede. Se hizo acreedora, ¿verdad? Entonces tiene que haber una disciplina. ¿Pero deja de ser tu hijo? No. Hermanos, este autoexamen nos lleva a confesar nuestro pecado en la presencia de Dios, quien es santo, santo, santo. Entonces, hermanos, por su gracia, nos apropiamos de la gracia del Señor, nos apropiamos de sus promesas. ¿Y recuerdas la promesa de 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿De unas cuantas maldades? Toda maldad. Hermanos, este es el perdón paternal de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos porque Cristo ha llevado todo pecado, pasado, presente, futuro en la cruz y ha pagado por Él, ha sufrido por Él. La justa ira de Dios ha sido descargada sobre esos pecados. No hay nada pendiente que pagar. Nosotros no tenemos que pagar. Es por su gracia que nos ha dado perdón completo, absoluto, eterno, irrevocable de todo pecado. Por su gracia, a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él. Este es el perdón paternal. Podemos decir, toda la gloria sea a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hacemos esto también, cuando miramos nuestros pecados y confesamos, nosotros debemos mirar a Cristo, hermanos, en su agonía. Nosotros debemos mirar al Señor clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque entonces allí sí, el Señor Jesucristo experimentó, hermanos, literalmente el infierno. Nosotros debemos estar conscientes que esa agonía fue por nuestros pecados. Fue por nuestra culpa, fue por nuestra causa, hermanos. El Hijo de Dios es inocente, perfecto, santo, puro, sin mancha. El Cordero de Dios fue cargado con nuestras iniquidades, todas y cada una de ellas. Hermanos, y es esos pecados que Él ha pagado ya, los que muchas veces nosotros estamos alimentando día a día y no estamos luchando ni peleando contra ellos con las armas que el Señor nos ha dado en su palabra, con la forma en que el Señor nos ha dado su palabra. Y tendemos muchos de nosotros a confiar más en nuestras emociones que en la palabra de Dios. Es que el Señor dice, si confiesas tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es que yo no me siento perdonado.
y ponemos entonces nuestros sentimientos sobre la palabra de Dios. Hermanos, entonces, antes de participar de la cena del Señor, examínate y confiesa al Señor tus pecados. Y esto lo debemos hacer antes. De lo contrario, si nosotros no hacemos eso, nosotros estaremos participando indignamente. Eso significa participar indignamente. No examinarse, no reconocer que hemos pecado, no mirar nuestra conducta a la luz de la palabra y arrepentirnos. ¿Qué pasa, hermanos, entonces, si nosotros participamos de la cena indignamente? Es decir, sin un autoexamen profundo y una confesión sincera, con el sincero propósito de apartarnos del pecado. Vamos a leer versículos 29 y 30 de 1 Corintios 11. Dice así: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Y esta palabra dormir es un eufemismo para hablar de que han muerto. Hermanos, examinémonos, porque el Señor nos advierte en su palabra sobre su juicio sobre sus hijos. Al grado, hermanos, que el Señor puede tomar la vida de uno de sus hijos para que no siga deshonrándole más. Sí, es salvo por la gracia, va al Señor, va a la gloria, pero va por disciplina. Hermanos amados, Cristo es lo más preciado para su Padre. Él dijo en Lucas 9:35, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Y después el apóstol Pablo en Romanos 8:32 nos dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nos ha dado lo más preciado del cielo, hermanos. Todas las estrellas, el universo, toda la creación, criaturas, todo lo que existe puesto en balanza con el Señor. El Señor es infinitamente de eterno valor. Hermanos, ¿vamos nosotros a despreciar una salvación tan grande? ¿Vamos nosotros a cerrar nuestro oído al Señor? Recordarle a Él como nos instruyó, ha de hacerse conforme a sus instrucciones y dándole el debido valor y peso a su gran sacrificio por nosotros. Cumplir la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de hacer memoria de Él ha de hacerse de una manera digna. Estamos advertidos, hermanos, del desagrado que le trae a Dios el no participar de su cena de la manera digna. ¿Y cuál es la manera digna? Examinarnos y confesar nuestros pecados sinceramente. Sinceramente, eso quiere decir que si confesamos nuestros pecados estamos dispuestos a arrepentirnos y cambiar. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermanos, y en Cristo, nuestro Salvador, hay perdón. Es por Él. Venimos al Dios de toda gracia, que nos ha llamado a ser de Jesucristo, que nos ha lavado de nuestros pecados. Es también, hermanos, celebrar de la Cena del Señor, es un reto de ver nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios.
Es un reto ver si estamos viviendo vidas de separación, como el Señor nos manda en su palabra. Ahora miren, hermanos, les quiero invitar que vayamos a 1 de Corintios capítulo 10. Está ahí antes, versículo 14 al 21. Vamos a hacer la lectura, pero antes de que la hagamos quiero decirles esto. En 1 de Corintios 11, el énfasis de la enseñanza del Señor está en cada uno, en la responsabilidad individual. Pero ahora acá en 1 de Corintios 10, la responsabilidad está en todos juntos. Es una responsabilidad colectiva, corporativa, es del cuerpo. Y dice el Señor en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 14 al 21 lo siguiente: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos, ¿qué dice? Un cuerpo. Porque todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 18. Consideran al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Sí, los sacerdotes participaban del altar, ¿verdad? Así era en el Antiguo Testamento. Versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como cuerpo, hermano, nosotros somos llamados a la santidad. Nosotros no podemos venir aquí y participar de la cena del Señor y después, mañana, pasado, en la tarde, estar participando de algo que tiene que ver con los demonios. Un ídolo, de la idolatría. Y la idolatría, hermanos, es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón. Hermanos, somos llamados a vivir separados del mundo, que es el patrón de vida, que es contrario a la palabra de Dios. Y dice el Señor ahí, ¿o provocaremos a celos al Señor? Él no quiere, hermanos, una competencia en nuestro corazón. Él no quiere un corazón dividido, ¿no? 50-50, como dicen por ahí, ¿no? La micha para Dios, la micha para mis placeres. La mitad. Él nos anhela celosamente y por ello castiga nuestro pecado e idolatría. Examínate, hermano. La cena del Señor es un reto a la santidad. Es también, amados hermanos, un reto a la unidad de la iglesia. Es un momento de comunión de todos nosotros. ¿Con quién? Con Él, con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Es un momento de comunión de todos nosotros haciendo memoria de Él. Es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en común todos nosotros? A Cristo, su sacrificio, su gracia. Él es, hermanos, nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro y no hace falta otro. Él es quien nos une. Celebramos el Evangelio, la salvación común que tenemos en Él y la participación de la vida eterna que por su gracia hemos recibido, hermanos. ¿Qué debemos hacer entonces ahora durante la cena? ¿No? Ya vimos que vamos a hacer antes, ¿verdad? Al rato lo vamos a hacer. Lo vas a poner en práctica.
¿Qué debemos hacer durante la cena? Bueno, dice el Señor que cuando partimos el pan, bebemos la copa, ¿lo hacemos qué? En memoria de mí. Entonces, hermanos, lo que el Señor quiere es que nosotros concentremos todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, toda nuestra atención, todas nuestras facultades en Él, en Cristo, en su persona, en su obra. Es ir atrás, hermanos, en imaginación santificada a los eventos del Evangelio que vemos relatados en los 4 relatos del Evangelio. Es mirar a nuestro Salvador, su amor, su gracia, su misericordia, sus sufrimientos, su agonía, su clamor, su muerte en mi lugar, su perdón. Es verlo a Él, hermanos, con su rostro golpeado. Es verlo a Él con sus manos horadadas. Es verlo a Él con sus pies traspasados también. Es verle a Él con su cabeza escurriendo de sangre por aquella corona de espinas largas que fue golpeada con una caña sobre su cabeza. Es verle a Él con su espalda desgarrada, descarnada a causa del látigo romano, con pedazos de hueso y metal que al golpear con la piel se clavaban y después jalaban. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, triturado, partido. Es verle a Él sobre todo clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ver su cuerpo muerto bajado de la cruz, envuelto en sábanas de lino y puesto en la tumba. Pero es también verlo resucitado triunfante sobre la muerte, el pecado, el diablo, el mundo, y luego a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ante todo es ver el amor que Cristo nos mostró. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros le odiábamos, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios. Pero ¿cómo sabes tú que Él te amó? ¿Cómo podríamos decir, ¿cómo sé que Él me amó? Bueno, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No nos dijo desde el cielo con una bocinota, ¡Ey, te amo! El Señor vino a buscarte. Dejó su trono de gloria, dejó la adoración celestial, dejó, por así decirlo, toda su vestidura majestuosa de su realeza. Se puso vestimentas de siervo y te buscó y me buscó. Qué sublime amor. Qué amor tan sublime. Vino a redimirnos, a comprarnos del mercado de esclavos, vino a reconciliarnos con Dios. Cuando éramos enemigos, vino a darnos perdón, vino a llevar la ira santa y justa de Dios con todo su rigor por amor de ti. Pero hermanos, esta cena es también una proclamación. Vamos al versículo 26. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga.
Así que el Señor ahora pone delante de nosotros su resurrección al tercer día, su ascensión a la diestra del Padre. Dice Romanos 8:34, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Pero también, hermanos, nos presenta su segunda venida en poder y gloria. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta celebración ¿hasta cuándo nuevamente? Hasta que Él venga. Hermanos, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Ya no hay condenación. Ahora tenemos vida eterna, la esperanza segura de estar en su presencia. Qué precioso Salvador tenemos. Hermanos, pero ¿a quién le estamos proclamando estas cosas? ¿A quién se las proclamamos? Unos a otros. Cuando tomamos el pan y el fruto de la vida en nuestras manos, le estamos diciendo a nuestros hermanos, hermano, Cristo es mi Señor y mi Salvador, Cristo es mi todo, Cristo es mi vida. Me he hecho un autoexamen, le he confesado mis pecados al Señor, te animo a que hagas tú lo mismo, hermano. Me he hecho el propósito de vivir para Él. Eso es lo que estamos diciéndonos, sin palabras. ¿Lo has hecho tú? ¿Alguna vez lo habías pensado? Y proclamamos, hermanos, a los que no son creyentes. Le decimos que pertenecemos al Señor, que queremos vivir para Él y que Cristo vino por los pecadores. Vamos a 1 de Timoteo 1:15, por favor. Le quiero pedir a algún hermano que me ayude a leerlo en voz alta, fuerte. 1 de Timoteo 1:15. El Señor vino a salvar a la gente buena de Aguascalientes. ¿Ah, sí? No hay nadie bueno. Vino a salvar a los pecadores. Hermanos, pero hay otro grupo de personas que están aquí, que al rato van a estar aquí, personitas que amamos, bajitos de estatura, nuestros hijos. Cuando termine la predicación, le vamos a pedir a los hermanos que están dando clases a los niños que se vengan para acá para que nuestros hijos observen. Ahora miren, dice Éxodo 12, del 24 al 27, hablando de la Pascua, el Señor decía estas palabras. Moisés, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido. Guardarán este rito, es decir, la Pascua, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es el sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Y tus hijos, que van a estar contigo, y te van a observar, y te van a preguntar, ¿y qué es esto que estás haciendo? ¿Y qué es el pan? ¿Y qué es el fruto de la vid? ¿Y por qué oran? ¿Qué es la Santa Cena? ¿Y por qué cierras los ojos? Y entonces le puedes predicar el Evangelio. Y le puedes decir, Cristo murió por nuestros pecados, hijo. Y por eso nosotros hacemos memoria de Él. El Señor nos dice, hagan esto en memoria de mí.
en memoria de la obra de Cristo a nuestro favor, sus beneficios, su amor que nos mostró. Y hermanos, ¿y qué debemos hacer después de la cena? Pues no hay nada específico en el texto, pero debemos tener pensamientos, hermanos, que nos guíen a una consagración y a un mayor compromiso en servir al Señor. Dice 2 de Corintios 5:14, vamos por favor a la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:14. Y dice así la palabra del Señor: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Viviremos para Él? ¿Te da miedo el compromiso? Muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Le decimos al Señor: Señor, estoy aquí, úsame. Pero al mismo tiempo: Señor, pero no de esa manera. Pero así no, mejor como yo pensaba, ¿no? Hermanos, el Señor ya ha hecho todo por nosotros. Él ha dado a su Hijo amado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Consagrarnos a Él. Dice Tito 2:14 que Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de posesión suya, celoso de buenas obras. Un pueblo propio que vive en este mundo, pero que no es de este mundo y que anhela la gloria de Cristo, la gloria del Señor. Concluyo, hermanos. Creyente, habla a ti, creyente, que has olvidado estas cosas, que has tenido en poco una salvación tan grande. Arrepiéntete. Si proclamas a Cristo como Señor, le debes obediencia absoluta. Y amigo que hoy nos visitas, que no sabías estas cosas, que aún no puedes decir de todo corazón: Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es Dios y es hombre, Él es mi Rey. Cristo te llama a venir a Él tal como estás, tal como estás. Él te llama al arrepentimiento, a darle la espalda al pecado y volverte a Él con fe, confiando en que Él es el único que puede salvar tu alma, darte perdón de pecados y darte vida eterna. No salgas de aquí hoy sin clamar a Cristo que te salve y que ponga en tu corazón el anhelo de conocerle. Vamos a orar, hermanos, y después vamos a celebrar la cena del Señor. Te damos gracias, Padre, por tan poderoso Salvador que has dado a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo unigénito, a tu Hijo amado, de quien dijiste: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y acabamos de escuchar sus palabras. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a participar de tu cena, de tu mesa. Te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros es digno. Todos somos indignos. Es por tu gracia, es por la salvación que en Cristo nos has dado, es por su cruz, por su resurrección de entre los muertos, que tenemos perdón amplio, eterno, irrevocable. Y ahora, Señor, anhelamos participar, porque nuestro Salvador dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, le dijo a los discípulos. Y así también hoy nos dice: cuánto he deseado participar con ustedes en esta mesa.
Te rodeamos, amado Señor Jesús. Nos sentamos a tus pies. Te contemplamos, Señor, en tu obra. Oh, cuán glorioso Salvador eres tú, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, por todo aquello a lo que tú nos llamas. Cuántas cosas, Señor, hay detrás de estos símbolos tan pequeños y tan sencillos. Y qué profundidad. Te damos gracias, Señor, porque la única manera que podemos participar es porque Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Y pedimos ahora, Señor, tu bendición al celebrar tu cena, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.